Muchísimas gracias por su presencia esta mañana hoy aquí. Me corresponde hacer una muy breve presentación de la embajadora de Hungría en España, Katalin Tóth, pero antes un recordatorio. El formato de esta charla va a ser primero, ella dará una conferencia o una charla. A continuación, yo haría otra intervención relacionada con la situación en Europa y en España, y posteriormente lo que abriremos es un coloquio con preguntas por su parte, y sí les ruego que las puedan escribir, y habrá una azafata que recogerá las preguntas para ordenar en el tiempo que nos reste el coloquio. No se harán preguntas en voz alta, sino que fundamentalmente se canalizarán las preguntas que llegarán a esta mesa para que sean contestadas por los que estamos hoy aquí. Brevísimamente, conozco hace tiempo a la embajadora de Hungría en España, Katalin Tóth. Conozco también mucho a su país, conozco mucho a su primer ministro y conozco mucho la realidad de lo que sucede hoy en Europa hacia Hungría. Yo quiero decir muchas veces que si hay una cierta tendencia a la persecución hacia algunos países como Hungría o como Polonia, no es nunca por razones derivadas del Estado de Derecho, es porque realmente molestan, perturban en ocasiones las convicciones que están detrás de esos países. Hungría porque fundamentalmente es un país católico, y Hungría porque tiene una constitución en la que se pone de manifiesto la defensa de la familia tradicional, la defensa del matrimonio tradicional, y eso es lo que ha ido provocando muchas veces algunas campañas, muchas veces injustificadas, contra esos países. Esperemos que todo lo que suceda hoy en Europa sea una enseñanza de rectificación y regeneración hacia lo que significan unos países que en líneas generales son países absolutamente ejemplares en la defensa de nuestros valores. Y sin más, quiero dar la palabra ya a Katalin Tóth, embajadora de Hungría en España, para que les hable de la defensa de la familia, la educación y la vida en Hungría. Embajadora, tienes la palabra. Muy buenos días a todos y muchas gracias por venir a participar en esta conferencia, y espero que pueda contribuir un poco al éxito de esta conferencia, no personalmente, pero aclarar un poco nuestra posición sobre esos valores importantes, valores católicos. Pero antes de todo quisiera dar las gracias al señor presidente, a mi amigo Jaime, por invitarme, por incluirme en este círculo. También a Antonio Girbao, al miembro del directivo de la asociación, también por esa invitación que significa mucho para mí, claro que sí, porque normalmente nuestra posición rara o especial genera peleas grandes en la Unión Europea, a veces también en nuestro país. Por eso es un honor para mí de aprovechar esta oportunidad especial y hablar un poco de nuestra política, nuestras medidas, nuestros programas, a las cuestiones de la familia, porque su papel, entonces el papel de la familia juega un papel bastante importante en nuestra política interior. Hemos puesto en marcha
muchos programas y también voy a hablar un poco de esos programas y resultados. Este gobierno empezó su trabajo en 2010, entonces hace muchos años, y entre los primeros medidas fueron o tenían vínculos bastante importantes a nuestra economía, porque sin una economía fuerte no podemos asegurar subvenciones tampoco a las familias, y si quisiéramos que nuestras familias se crezcan económicamente también, porque significa una base muy importante, tenemos que hacer todo posible para dar económicamente todo a las familias. En 2010 nuestra economía estaba totalmente rota. Entonces, los primeros años el gobierno dedicó a fortalecer un poco todos los sectores, y tenemos que destacar que los vínculos entre la economía y la familia son muy importantes y directos. También, si la economía es fuerte, también podemos dar acceso o asegurar acceso a los puestos de trabajo. Entonces, nuestra sociedad se basa en trabajo y como un valor importante en la familia como un núcleo, porque sin las familias no podemos construir una sociedad sana, está claro. Los jóvenes, entonces, según las encuestas en Hungría e investigaciones, nos queda claro que los jóvenes en general quisieran vivir en familias, tener hijos, fortalecer los vínculos entre los miembros de la familia, pero tenemos que ayudar a conseguir esas metas, y por eso las medidas y la política y programas de ese gobierno juegan un papel bastante importante en este proceso. Nuestro objetivo, entonces, es prestar toda ayuda necesaria a todas las familias, incluso a los niños también. En Hungría establecimos un gabinete de asuntos estratégicos y familiares, y el nombre también representa un nombre prestigioso e indica que quisiéramos prestar más atención a esos asuntos importantes. Este gabinete quisiera crear confianza en el sistema de prestaciones familiares. Por ejemplo, es un punto importante que durante el COVID, cuando en general las economías estaban en un estado totalmente roto, el gobierno lanzó un programa muy importante y asegurar que las familias
pueden construir nuevas casas propias. Eso significa que a la vez, a través de esa medida, este programa, hemos dado impulso a la construcción. Entonces, lo que quisiera destacar que siempre hay vínculos entre los participantes, entre los sectores, y eso es el papel del gobierno, que reconozca que tenemos que las medidas están en su mano para conseguir todo. Y a la vez, de esa manera, podemos hacer hincapié en los valores familiares. Entonces, construir casas, dar subvenciones, dar un impulso al sector de construcción. Entonces, mano a mano, podemos ayudar a las familias y también a la economía húngara. La base siempre juega un papel destacado e importante. Por eso, en nuestra Constitución se puede encontrar todo, entonces, los temas más importantes de las familias, de la tradición, de nuestra historia, y significan en general los marcos más importantes para nosotros húngaros. También se puede encontrar que en nuestra Constitución que Hungría protege la institución del matrimonio como unidad vital formada por una decisión voluntaria entre una mujer y un hombre. Papeles importantes. Entonces, para nosotros, la madre es una mujer y el padre es un hombre. Y estos vínculos hacen posible que podamos fortalecer a las familias, porque sin eso no funciona. Entonces, eso es una base para nosotros. Y base, como he mencionado anteriormente, de la sociedad. Por eso no podemos construir familias, sin eso no podemos construir familias y no podemos construir tampoco sociedades sanas. También la familia, entonces, como he destacado, significa vínculos entre los papeles importantes de la familia, como una mujer y un hombre. Y también vínculos, hablamos de vínculos entre los padres y los niños. Y también un punto importante para nosotros que el gobierno ha fijado la atención a los abuelos también, entonces dedicando un papel importante, pero de ese tema voy a hablar un poco más tarde. Entonces podemos vincular a todos los participantes de esa manera, no solo mencionando a los niños, mencionando padres, pero también abuelos. Entonces cada uno tiene su papel en este círculo. Segundo, todo ser humano tiene derecho a la vida. Es un punto también importante, a la dignidad y la vida. Eso significa para nosotros que la vida tiene que o debe estar protegida desde la concepción. También Hungría ha tomado medidas muy importantes para proteger
a las familias, a los niños, a las mujeres. Y todo niño en la familia o dentro de la familia tiene el derecho a la protección, a su desarrollo, correcto desarrollo mental, físico y moral. Y Hungría protege el derecho de los niños a una identidad adecuada a su sexo. Esa es la cuestión que generó grandes peleas en la Unión Europea con nuestra ley de la protección de los menores, pero también voy a hablar un poco de esos temas porque generó confusión en la cabeza de la gente, pero un poco quisiera despejar o aclarar esos temas también. Claro, nuestra política ahora tiene resultados teniendo en cuenta los números. Entonces, esos hechos, números, pueden hablar de todo. La tasa de fertilidad, por ejemplo, aumentó de 1.48 en 2019 a 1.59 en 2012. Es un número muy contundente. Y esto representa un récord en los últimos 25 años en Hungría. También la tasa de fertilidad ha aumentado mucho, un 25% en comparación con el año 2010. Cuando empezamos nuestra gobernanza, entonces este gobierno. Y se trata del mayor aumento de la Unión Europea. Entonces es un número muy contundente también. Tenemos que mencionar también que sin las políticas pro familia habrían nacido 200.000 niños menos en nuestro país. Y si protegemos la vida, es un número también muy importante en este sentido. El número de matrimonio se duplicó en comparación con el año 2010. Significa un aumento del 89%. La última vez que celebramos tantos matrimonios en Hungría fue en 1986. La tasa de divorcio se ha bajado también durante la última década en Hungría y como he destacado también han nacido más hijos en las familias. Y eso significa una dedicación bastante grande de parte de las familias y también el número de los abortos se redujeron en más de un tercio. Para conseguir estos números contundentes, claro que necesitamos medidas y esa significa o requiere un papel importante del gobierno actual en Hungría también. Entonces, sin eso, quisiera destacar que todos los gobiernos tienen su papel importante. Entonces, si no aprovechan las oportunidades, no
no tenemos resultados. Y las medidas claves, en pocas palabras, solo porque es una trayectoria interesante a mi juicio, pero debe fijar la atención a la importancia de las medidas siguientes. Entonces, sin eso no funciona, es un trabajo duro. Tenemos resultados ahora, pero sin centrarnos en el futuro no va a funcionar. Entonces, cada año tenemos que revisar todo, revisar nuestra política, mantener las medidas que funcionan en la forma adecuada y también tomar nuevas medidas, ponerse en marcha nuevos programas para asegurar el mantenimiento de nuestra sociedad sana. En 2022 nuestro gobierno gasta 2.5% de su PIB en las familias. Ese número en 2017 fue 3.47%, entonces podemos seguir el aumento. El presupuesto de las administraciones públicas para la ayuda de las familias en 2022 es 3,5 veces mayor que en 2010. Un buen ejemplo quisiera destacar o mencionar. Por ejemplo, en una familia, cuantos más hijos tengas, menos impuesto sobre la renta de las personas físicas tendrás que pagar. Y desde 2020 también un hecho importante, las mujeres con al menos 4 hijos están exentas totalmente de pagar el impuesto. También una medida importante referente al año 2022, los jóvenes menores de 25 años están exentos de pagar el impuesto. Y es un número referente, pero también tiene vínculos con la filosofía que el trabajo significa dignidad. Sin trabajo la sociedad tampoco funciona o no podemos construir sociedades sanas. Por eso es una iniciativa, un incentivo para los jóvenes que tengan acceso al trabajo, que quisieran trabajar, porque sin trabajo económicamente no pueden crecerse, no pueden mantener a sus familias. Entonces cada medida tiene vínculo, a mi juicio, con la realidad. Entonces es una política real. También, entonces, claro, el vínculo primero y más importante es la familia, claro que sí, porque la familia son, los padres en primer lugar son responsables por el crecimiento y desarrollo de sus hijos. Pero también tenemos que prestar atención a nuestras escuelas, así también muy importantes medidas tienen vínculos con el proceso de la enseñanza en Hungría. Y por ejemplo, el
70%, 60% de los niños reciben comidas gratuitas o parcialmente gratuitas, y es también una medida muy importante. Porque el gobierno quisiera asegurar que tener una familia no sea una cuestión económica. Ayudar a las familias económicamente, si quisieran tener hijos, pueden hacerlo, pueden crear una familia con niños, claro que sí. Algunas medidas importantes en el círculo de los subsidios. Por ejemplo, el subsidio por la espera de un bebé ofrece a las parejas jóvenes un préstamo máximo de $33,000 sin intereses, porque también hay un vínculo importante entre la familia y la casa, que podamos asegurar que las familias construyen casas, un entorno especial y bueno para sus hijos y para toda la familia. En 2021 también se ha puesto en marcha un programa de compra de coches para tener acceso, para que las familias puedan solicitar una subvención para comprar un turismo nuevo, al menos 7 plazas, que significa que pensamos en las familias más grandes también. Creación de nuevas plazas de preescolares para facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar. ¿Qué significa eso? El número de plazas de preescolares ha aumentado un 70% en Hungría. Infraestructura adecuada es un punto importante para nosotros, y eso no significa que las mujeres tienen que regresar al trabajo. Si quieren, sí. Si lo quieren, sí, pueden hacerlo, porque la infraestructura está abierta a recibir a los niños, pero no es una obligación. Pueden volver al mercado laboral si quieren hacerlo cuando el niño cumple 7 meses, y es un punto importante, sin perder el derecho a las prestaciones familiares. Trabajar y tener acceso a las prestaciones a la vez. Un punto importante y ayuda mucho a las familias. Y en este sentido tenemos que mencionar también, como anteriormente también fijaba la atención del público, que mencionando los abuelos. En ese sentido, los abuelos también pueden participar en este proceso de crianza de los niños. Los padres pueden regresar al mercado laboral, porque el gobierno asegura, y a la vez los abuelos pueden tener acceso a las subvenciones gubernamentales. Viviendas. Es un factor también importante, y asegura la dignidad y asegura que las familias pueden tener acceso a las viviendas adecuadas
donde para crecer a los niños. Tenemos un programa importante de CHOC. ¿Qué significa eso? Es una subvención estatal también. Y para las familias que comprometan a criar al menos un hijo, pero la subvención se puede crecer, depende del número de los niños dentro de la familia. Ese programa empezamos en 2015 y casi 203.000 familias se han beneficiado de esa ayuda especial. Una parte especial de ese programa se centra en los pueblos, entonces en general ese es programa rural, porque despoblación también genera muchos problemas en Hungría como en España también, y un poco para agitar a los jóvenes que se queden en los pueblos, también esa subvención puede contribuir a una decisión positiva en este sentido. El mayor programa de creación de viviendas funciona a partir de 2021. Bajamos a 5% de IVA para todas las viviendas de nueva construcción. Aseguramos exención total de IVA para las viviendas comprado para la creación de viviendas familiares de ese programa CHOC que he mencionado también. Y también proporcionó al gobierno ayuda y préstamo para la renovación del hogar de las viviendas en Hungría, y de conformidad total con las directivas y con las medidas de la Unión Europea. También tenemos un programa especial para la subvención de las viviendas ecológicas, entonces para asegurar la transición verde en Hungría. Y tenemos muchos otros elementos. Por ejemplo, es un punto importante que los jóvenes que participan en el proceso de enseñanza de lenguas, por ejemplo, el gobierno da ayuda y pueden recuperar el dinero hasta 35 años para ayudar que creamos una sociedad más sana, una sociedad más inteligente. Entonces no quisiera hablar de todos los programas, pero tenemos mucho también en este sentido, entonces para los jóvenes, para las madres y por ejemplo, para los jóvenes que anteriormente tenía acceso a las subvenciones de la enseñanza en las universidades, pero son unos programas minorías o más pequeños. Sobre la ley que provocó
tantas peleas en el nivel de la Unión Europea. Hay que destacar que hablamos de la protección de los niños, de los jóvenes en general. No tiene nada que ver con la homosexualidad o que el gobierno quisiera intervenir en la vida privada, nada de eso. Hablamos del derecho de las familias que tienen un derecho exclusivo de participar en el proceso de la enseñanza de sus hijos, porque eso es su derecho. En primer lugar, asegurar un desarrollo sano. Y claro, lo que tenemos que destacar que la ley excluye solo la propaganda de las escuelas, porque no la necesitamos, nada de eso. No es la edad, a mi juicio también, entonces comparte totalmente esa posición, porque a un niño no tenemos que hablar de esas cosas porque hay la edad adecuada. Entonces la ley no tiene nada que ver con los adultos de 18 años o algo así, pero en el caso de los niños sí tenemos nuestra responsabilidad, no solo en las familias, pero también en las escuelas. Entonces tenemos que destacar que excluimos totalmente la propaganda de la homosexualidad de las escuelas y reasignación de género y todo, porque no es un lugar adecuado. Entonces, esa ley, lo que pasa es que fortalece el código penal. En el caso de las delincuencias sexuales, eso es lo que destaca, lo que incluye esta ley especialmente. A la vez ha creado un registro de delincuentes pedófilos, por eso normalmente se llaman como ley de los pedófilos. Entonces, un registro contra o de delincuentes pedófilos para excluir a ellos de puestos de trabajo donde podrían hacer vínculos con los niños. Como he mencionado, prohíbe la propaganda de la homosexualidad y reasignación de género, esos temas de las escuelas. Pero también hay que destacar que la ley está en total conformidad de las normas del derecho civil húngaro, también de conformidad total con las leyes de la Unión Europea. Y, por ejemplo, el artículo 14 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea establece que se debe respetar el derecho de los padres a garantizar la educación y la enseñanza de los hijos. Entonces, eso es su papel importante como destacado. A la vez, la orientación sexual y la identidad de género son objeto de una estricta protección constitucional en Hungría. Hungría garantiza los derechos fundamentales a todas las personas sin discriminación. La ley de igualdad de trato, por ejemplo, prohíbe explícitamente la discriminación por orientación. Y, por ejemplo, el Código Civil también
protege eficazmente los derechos de las personas LGBTQ. Para terminar, tengo que destacar que solo hablamos de ataques muy fuertes contra Hungría en este sentido porque está de total conformidad con los tratos y también con las leyes húngaras y solo si quisieran pueden destacar algunos puntos grabando de sus contextos y de esa manera muy fácilmente pueden atacar a esos valores. Pero el gobierno no tiene dudas, a mi juicio, entonces el gobierno quisiera seguir trabajando según esos valores tradicionales, como la familia, que significa un núcleo de la sociedad, núcleo sano para nosotros. Entonces hablamos valores tradicionales, hablamos valores católicos, que también significan nuestras raíces importantes. Y claro, es evidente que nuestra política en general, oposición en general, no está de acuerdo con la corriente actual. Y eso es lo que hablamos ahora. Pero si tenemos nuestras convicciones, tenemos que seguir trabajando. Y claro, tenemos que seguir trabajando y ya está. Siempre hemos tenido peleas grandes en el nivel de Europa, en el nivel de la Unión Europea, pero no pasa nada. Cada país tiene peleas. A veces esas peleas ganan más popularidad, a veces no. Depende de la prensa internacional, que sabemos exactamente cómo funciona. Hablan de lo que quieren o no quisiera continuar, pero es temas muy importantes, pero no es esa es la plataforma. Entonces, en general, quisiera terminar mi presentación o mi discurso y muchas gracias de nuevo por esa oportunidad, porque Hungría no muchas veces tiene la oportunidad o tiene acceso a las plataformas para aclarar la situación, para aclarar nuestra posición. Es una gran oportunidad para nosotros. Y claro, si mi compañera puede ayudarme para demostrar y presentar un cortometraje. Sí, tenemos edit, sí, muy bien. En general de las familias, muy corta, muy corto, pero en general refleja nuestra posición en este sentido. Muchísimas gracias, Katalin, por tu esclarecedora y esperanzadora intervención, y evidentemente todos pendientes de lo que suceda en Hungría el próximo 3 de abril, fecha en la que se van a escoger la Cámara de Representantes y por ello el Gobierno de Hungría. Me van a permitir que arranque mi ponencia primero agradeciendo una vez más su presencia hoy aquí de ustedes. Hace muchos años que no hablo en el País Vasco. Creo que hace por lo menos 12 años, es mi primera vez. Vengo de novato en una intervención pública ya, en esta nueva juventud en la que estoy,
pero yo quiero arrancar desde el final, es decir, lo que está sucediendo hoy, que vivimos sobrecogidos en Ucrania. Yo muchas veces me pregunto en voz alta, ¿qué es lo que tiene que suceder para que entendamos, para que comprendamos, para que no nos sorprenda lo que sucede con los acontecimientos que casi diariamente vivimos? La sorpresa como un sentimiento siempre es una falta de diagnóstico. De la misma manera que en el ámbito de la acción, dar palos de ciego, que es lo que solemos hacer en general en el mundo occidental, es también la falta de un diagnóstico, de un problema y de una situación. Desde luego nadie puede dudar, no debe dudar, yo al menos no lo hago, que el responsable y culpable de lo que sucede es el presidente Putin, que hace sufrir a los ucranianos. Pero la pregunta que nos debemos hacer los occidentales, los europeos, es el porqué de la decisión. ¿Por qué se atreve a emprender un dramático proceso que no sabemos en la fecha de hoy a dónde nos conduce? Y todo lo que hoy se ha desencadenado es el fruto de una decisión madurada hace tiempo, porque intuye, olfatea, huele a distancia la debilidad, la decadencia de una cultura, de una sociedad occidental y europea. No es al revés. No es nuestra fortaleza la que le impulsa. En la fecha de hoy, quien ha tomado esta decisión sabe que muchos en Europa están empeñados en un tránsito hacia la nada. Muchos han estado empeñados hasta la fecha de hoy en un tránsito, en una sustitución, en un reemplazo, en una destrucción de un orden social asentado en fundamentos cristianos por un implacable desorden social. Y es que el desorden, el extremo desorden, no se detiene en sí mismo. Del extremo desorden se llega siempre a la violencia. Por eso cuando se producen estos tránsitos, en España vivimos uno y supimos que se concentraba la violencia en sus puntos más álgidos. Pues bien, cuando se producen estos tránsitos que en este caso no se sabe a dónde nos conduce, se proyecta una imagen de debilidad, de extrema debilidad, que adversarios o enemigos tratan siempre de rentabilizar. Nosotros los europeos no tenemos ahora que adivinar ni pronosticar lo que va a hacer, lo que son los objetivos estratégicos de Putin. Lo que tenemos que, además de diagnosticar y denunciar la maldad de esta decisión, es comprender la razón por la que proyectamos nuestra debilidad. ¿Por qué proyectamos tanta decadencia y tanta debilidad? Y tenemos que concentrarnos en lo que tenemos que hacer nosotros. Todos los gestos que, en mi opinión, se han hecho en estas últimas semanas van en la buena dirección, bienvenidos sean. Pero hace falta más. Hace falta regeneración, rectificación, más cohesión en nuestra base social. En definitiva, hace falta, sobre todo, un rearme moral de la Unión Europea que nos aproxime a lo que debe ser Europa. No podemos seguir siendo el lugar donde cada día más se acrecienta la brecha, la separación, la fractura entre europeos por nuestros fundamentos. El desprecio por los fundamentos y raíces de Europa. Algunas persecuciones de países como Polonia y Hungría, que más defienden los valores cristianos. El objetivo de que el aborto sea enaltecido como un elemento identitario y forme parte de la Carta de Derechos Fundamentales de Europa es simplemente una locura. Es el momento de la cohesión, de la regeneración,
de una cierta reconciliación entre europeos sobre nuestros valores y fundamentos. La unidad por la unidad no sirve nunca para nada. La unidad en la mentira es peor, constituye un profundo error. Y no se puede seguir continuando en la transición a la nada, al extremo relativismo, a la decadencia extrema. La Unión no va a poder hacer frente a estos desafíos que ya son una realidad y que ya se han expresado en violencia, instalados en la comodidad, en la mentira, en la cultura de la muerte, en el aborto, en la eutanasia, en la falta del significado del esfuerzo y de la austeridad, en la falta de una cultura de defensa, en el género, en el transgénero, en el transhumanismo. Y por supuesto que antes de lo que sucedía en Ucrania, muchos, bastantes, pocos, no lo sé, hacíamos ya este diagnóstico. Por ello nació lo que hoy les voy a presentar, NEOS, norte, este, oeste, sur, es decir, una brújula, porque habíamos y hemos perdido la dirección. Una corriente cultural, una alternativa cultural basada en los fundamentos cristianos. No se trata de una opción política ni partidaria. Nos situamos en otro ámbito, en la prepolítica, en la cultura, en el ámbito de los fundamentos. Hemos perdido la dirección. Hemos perdido, por ello, la jerarquía de los valores. NEOS nace por el impulso de una fundación, Vía Cisneros, Íñigo Gómez Pineda, su vicepresidenta ejecutiva María San Gil, la Fundación Herrera Oria, Alfonso Ullón de Mendoza, el presidente de la Asociación Católica de Propagandistas, y las dos instituciones que yo presidía, Valores y Sociedad, una pequeña fundación, y una federación europea en defensa de la vida, One of Us. Nació y nace porque queremos ayudar a entender y comprender el diagnóstico de la crisis para que no nos sorprendan más los acontecimientos. Porque la crisis que vivimos no es ni política ni económica, sino radica en los fundamentos, en las conciencias de las personas, en las actitudes personales. Es una crisis de la verdad, porque hoy se huye de la verdad como de la peste, porque hemos pasado del prestigio de la verdad al rencor hacia la misma. Y la prueba de esta crisis de la verdad es que las dos instituciones que más sufren esta situación son la familia y la Iglesia. La familia porque es la institución de la verdad por excelencia, porque en la familia somos lo que somos de verdad, no lo que aparentamos ser, no lo que hacemos en estos actos públicos muchas veces. En la familia somos de verdad lo que somos. Y por eso, si la crisis es de la verdad, la familia sufre la crisis. La Iglesia porque se atreve a defender ni más ni menos que un valor absoluto, la existencia de Dios. Y por eso muchas veces es considerada la institución culpable, porque sobra en una sociedad presidida por un relativismo extremo, y por eso aparece algo así como culpable de un delito como la pederastia, cuando afecta al 1% a miembros de la Iglesia de todo el delito que se produce, pero la institución escogida es la Iglesia. Y fundamentalmente, además, de modo inconstitucional, y es una institución que no tiene nada que ver, como es el defensor del pueblo escogido para investigar un delito de una institución. Y además, si se contrata un bufete de despacho para todavía incidir más, pues el error se multiplica por 2. Pero en cualquier caso, ¿por qué sufre muchas veces la Iglesia esa persecución? Porque es la institución que se atreve a defender en nuestra sociedad una verdad absoluta. NEOS nace desde la convicción que de todos los problemas que tenemos, que son muchos delante de nosotros, el más grave, el más difícil, el más complejo,
el más silencioso. Esencialmente es el reemplazo, la sustitución y la destrucción de un orden social fundamentado en valores cristianos por un, como antes decía, implacable desorden social. Y ante este reto, aquí hay dos actitudes posibles. Una actitud que consiste en ponerse de perfil. Simplemente hay que esperar a que escampe. Hay que simplemente, como dice la Real Academia de la Lengua Española, guarecerse de la lluvia, sin hacer ruido. Porque si hablamos demasiado, pudiera parecer que estamos provocando. Y la segunda actitud, que es la que escoge Neos, y nace por ello, nace desde la resistencia, nace desde la denuncia, desde el ruido y desde la propuesta. Lo ha explicado muy bien el último Congreso de Católicos y Vida Pública, cuyo título hoy también se incorpora a este acto, lo políticamente incorrecto. Neos no quiere formar parte de un silencio culpable, en el fondo de una cierta cobardía, eso sí, envuelta con la idea de que así uno es muy inteligente. Yo creo que hay que sacudirse de la pereza y de la resignación, pero fruto de la sensación que tenemos de que hemos perdido la batalla, de que estamos derrotados, de que no vale la pena, de que ya han ganado, de que una nueva sociedad ya se ha construido, que es irreversible. Pues nosotros nos queremos rebelar frente a ese sentimiento. No todo lo nuevo es bueno. Lo primero que tenemos que saber hacer es decir que hay cosas nuevas que son irreversibles y que por ello son buenas. Pero hay que fundamentalmente discernir entre lo que es nuevo e irreversible y lo que es simplemente la expresión de una decadencia. Y hay cosas nuevas que son decadentes, que son expresión de la degeneración de una sociedad. Por eso hay que entender que el silencio en los que quieren construir ese nuevo orden social encuentran un aliado y un cómplice. Porque los que están haciendo este proyecto no explican nunca la totalidad del proyecto. Y es un proyecto de ruptura, de totalidad, global, afecta a todos los ámbitos y ni quieren explicarlo ni desean. Han sustituido la propaganda que ha solido ser el instrumento de los sistemas totalitarios, el comunismo, el nacionalsocialismo. Como ha dado un mal resultado la propaganda por la propaganda, lo han sustituido por el silencio. Y nos encontramos con nuevos inventos sociales, como el género, que está avanzando desde el silencio, sin que nadie sepa exactamente esto qué es y qué significa. Por eso nace Neos de la convicción de que la crisis de la verdad que vivimos es una crisis que está en la persona, no en la política, en la persona y en las actitudes de carácter personal. Y nosotros no podemos seguir así, entre otras cosas, porque si seguimos así, seguiremos siendo derrotados 10-0 en esta batalla de carácter cultural. Algo habrá que hacer diferente. Pues bien, Neos nace desde la humildad de ayudar a que los católicos españoles, pasemos de tener una mentalidad de mayoría a la propia de una minoría creativa, como nos recordó muchas veces el Papa Benedicto XVI. Una mayoría cómoda, acomodada, que no ha sabido administrar el bienestar material, que ha pagado el precio muchas veces de perder referencias permanentes en esa mala administración del bienestar material. Una mayoría silenciosa. Pues bien, hay que pasar a una minoría creativa, generosa, participativa, ruidosa, pero sobre todo capaz de saber quedarse solo, sin que la soledad sea nuestra vocación. Pero a veces decir la verdad te lleva a la soledad. Pues no tienes que tener miedo a estar solo si te acompañan tus convicciones y tu modelo
de futuro para la sociedad en la que vives. Es atreverse a decir la verdad, es sufrir a veces por defender la verdad. Por eso, Neos nace desde un esfuerzo de movilización. Movilización de los católicos frente a una moda dominante. Nos tenemos que saber movilizar. Y en la medida que nos movilicemos, encontraremos muchos puntos de encuentro con otros que sin compartir nuestra misma fe, pero coinciden con nosotros en la crisis de civilización que vivimos. Pero para poder dialogar hay que existir, hay que hacerse presente, hay que poder coincidir y discrepar con otros, hay que estar en el debate social. Y lo primero que tenemos que hacer es existir, comparecer, estar presentes en la vida pública. Y hoy no lo estamos. Pero para que esta movilización sea una realidad y no un deseo, para que la comparecencia cultural sea realidad, hay que encontrar instrumentos nuevos que expresen la suma, la convergencia, la síntesis de muchos que compartimos unas creencias y unos fundamentos. La historia en las últimas décadas, propia de la historia de una mayoría que se creía mayoría y por ello muchas veces sin entrar en el debate cultural unidos y conjuntamente, ha sido la historia de departamentos estancos, de fragmentación de organizaciones e instituciones. Es la historia de muchas instituciones ejemplares, pero que fundamentalmente muchas veces no han sabido unir los esfuerzos para estar en el debate cultural. Si no hay suma, hay resta. Si hay división, abandonamos la multiplicación. No son ni la resta ni la división operaciones neutras. No, activan las peores dinámicas sociales, desde la resta y desde la división. Por eso nosotros nacemos, modestamente, como una corriente cultural abierta, sin presidente, sin portavoz, sin cargos, casi sin institución. Diría que solo con alma pero sin cuerpo, como sucede con la Unión Europea. Nació con alma pero sin cuerpo y al cabo de los años está quedando con cuerpo pero sin alma. Por eso tenemos que saber dar a las universidades el relieve necesario en este debate cultural. Si el debate es cultural, ¿cómo no van a estar presentes las universidades, empezando por las católicas? ¿Solo deben estar encerradas en su institución? ¿No tienen que saber hacer esfuerzos conjuntos, organizar seminarios y encuentros conjuntos? Tenemos que estar en la batalla cultural, pero para eso hace falta cambiar la cultura. No encerrémonos en nosotros mismos, sino que seamos capaces de unir, de engarzar opiniones, esfuerzos en ese ámbito. Por eso, Neos nace desde la convicción de que las universidades tienen que saber jugar un papel. Y nace apelando a las bases sociales, a quienes se sienten hoy huérfanos en el quehacer público, que quieren ayudar y participar, pero no saben cómo. Pues bien, he arrancado desde tierras lejanas, desde Ucrania, y termino refiriéndome a mi tierra natal, evidentemente alejándome de la política y de la política partidaria. Y permítanme una consideración que políticamente es incorrecta, pero que es una verdad como un templo. De todas las causas que nos han llevado a esta situación, al actual extremo desorden, la pérdida de fe constituye la más determinante. Se ha dejado de creer y una civilización y una sociedad necesita una dimensión religiosa que marque un sentido de trascendencia en la vida pública.
Nadie pretende imponer una fe. Algunas veces dicen, viene el nacionalcatolicismo, pero si el nacionalcatolicismo hoy en España y en Europa es el relativismo extremo, que pretende imponerse para que todos aquellos que no coinciden con sus postulados sea considerado un retrógrado, alguien que esté fuera de lo que debe ser aceptable en nuestra sociedad. Pero por eso, lo único que queremos es decir, termínese con esa obsesión enfermiza de destruir todos los fundamentos cristianos de nuestra sociedad, en la vida, en la familia, en lo que significa la naturaleza de la persona. No queremos gobernantes que sean inventores o reinventores de la naturaleza humana y de la familia y de la vida. Queremos gobernantes, no reinventores, no ingenieros sociales. Pues bien, lo digo porque en nuestra tierra la secularización acelerada, la pérdida de la práctica religiosa, el olvido de Dios, la transformación de conciencias en el ámbito individual ha sido mucho más determinante que cualquier otra acción. Y por eso hay que saber vencer en esta tierra, más que en ninguna otra, el miedo reverencial a la moda dominante, extremadamente relativista y muchas veces hostil a la fe. Yo lo he repetido muchas veces en mi vida, el miedo reverencial a un ambiente es más difícil de superar y vencer que un miedo físico a una organización, y especialmente lo digo aquí. Pues bien, una iniciativa como NEOS, y ya voy terminando, tiene mucho que decir y aportar en el País Vasco. De la misma manera que en Cataluña, donde estamos ante dos comunidades que sobre todo han sufrido una crisis de fe. En otros lugares también, pero aquí singularmente. Por eso tiene que nacer esta corriente cultural alejada de la política, desde la autenticidad. Yo diría que desde el corazón y desde el alma del País Vasco. NEOS no puede tener prisa en ningún sitio, pero mucho menos en el País Vasco. Pero hay que saber empezar desde ya. En el día de hoy, fecha en que por primera vez se habla de NEOS. Por ello NEOS se ha presentado por primera vez ya en Madrid el 26 de noviembre, en Valencia, lo vamos a hacer en Sevilla, lo vamos a hacer posteriormente en Navarra, el 11 de mayo, vamos a Bruselas a presentar los fundamentos cristianos de Europa con otras organizaciones europeas el 7 de mayo. Lo presentaremos en Salamanca y en La Rioja. Y haremos un congreso de jóvenes el 25 de junio en Madrid. Pero Santiago, Bilbao y Barcelona son los lugares en los que NEOS debería ser presentado el próximo trimestre. Y ahora ya termino definitivamente porque si no me van a echar del congreso. Pero termino con una reflexión también. La crisis es cultural, es de civilización. La solución está en los fundamentos, no en la política, no solo en la política. Lo importante no es relevar gobiernos, es presentar alternativas culturales. Ese es el gran reto. Nosotros estamos perdiendo una batalla cultural. Aceptémoslo, no hay cosa peor que perder. Como la Real Sociedad 4-0 contra el Atleti hace pocas semanas y decir que estamos ganando esencialmente la batalla. No es así. Cuando se pierde hay que aceptar que se pierde. Y evidentemente ahora tenemos que aceptar que estamos perdiendo la batalla cultural. Por eso hay que saber empezar desde cero, casi desde cero. Pero es un gran reto que tenemos delante de nosotros. El debate actual en la política, el debate social actual suele ser una derecha que defiende menos impuestos, más sociedad, una izquierda, más impuestos, menos sociedad. Y en otras comunidades un poco más nacionalismo de un signo o de otro. Pues bien, el debate social del futuro va a estar más ante el avance extremo del relativismo, es decir, de la socialización de la nada,
entre aquellos que queremos defender unos fundamentos y entre aquellos que no quieren defender unos fundamentos, entre el relativismo y los fundamentos. Ahí estará Neos. Muchísimas gracias. Si les parece, empezamos el coloquio. Yo creo que aquí hay una pregunta dirigida claramente a la embajadora. ¿Cómo han hecho posible, Katalin, un incremento de las subvenciones a la familia con una bajada de la presión fiscal? Y segundo, ¿qué tipo de presiones recibe Hungría de la Unión Europea y de la Organización de Naciones Unidas? La segunda pregunta es, ¿qué tipo de presiones, la leo textualmente, recibe Hungría de la Unión y de Naciones Unidas? Ahora sí, muy bien. Entonces, presión, sí, siempre hay presión, pero como he mencionado, si tienes convicciones fuertes, según esos tienes que también luchar contra todo. En general, OTAN no tenemos presión. Mantenemos una muy buena relación con OTAN, ahora teniendo en cuenta la actualidad que pasa en nuestras fronteras, entonces en Ucrania. Es una historia muy triste para nosotros también y hay que destacar que Hungría condena totalmente esta agresión en Ucrania y siempre la OTAN en este sentido ha sido un punto referente. Entonces, en totalmente estamos de acuerdo con lo que pasa aquí. Nuestras decisiones se basan en estas medidas o decisiones comunes. Entonces no hay discrepancia a mi juicio. Lo que pasa es que hay algunas diferencias entre los países según sus posiciones especiales. Claro que sí, porque tenemos historias diferentes, tenemos debilidades diferentes, claro que sí. En la cuestión de energía, por ejemplo, no podemos estar de acuerdo con los otros países porque la dependencia es enorme en nuestro caso. No quisiera mencionar otros países, pero hay muchos otros. Pero normalmente lo que pasa es que destacan Hungría, solamente Hungría, pero hay otros países muy grandes que también sufren de esta dependencia. Claro, estamos juntos totalmente. Hungría ha dado respuestas positivas a todas las medidas contra esta agresión. Entonces, estamos juntos en este sentido. Y lo que pasa es que en la cuestión de la energía, por ejemplo, no estamos en la posición de tomar medidas ahora, porque el interés de la Unión Europea es muy importante, pero el interés
de los húngaros para el gobierno es una prioridad. Y sin energía no puede funcionar el país. Hay que añadir que Hungría siempre, durante los últimos 12 años, siempre ha fijado la atención a esa debilidad, esta dependencia que tenemos dentro de la Unión Europea. Entonces, a esta dependencia energética. Y nosotros hemos hecho nuestros deberes, que significa que con 7 países ahora tenemos funciona la infraestructura, entonces podríamos tener acceso al gas. Pero todas las medidas muy importantes que hubiera podido reducir esta dependencia han tomado afuera. No les interesaba nuestra opinión. Eso es lo que pasó con Azerbaiyán, por ejemplo, y hay otros vínculos muy importantes. Ahora la dependencia es grande, entonces 85% del gas viene de Rusia. De repente no podemos hacer nada. A largo plazo sí, vamos a ver. Pero el gas líquido también es una cuestión importante para nosotros. ¿Cómo podemos importar a nuestro país? Entonces, también falta la infraestructura. Por eso, en este sentido, en estas cuestiones no tenemos lugar simplemente. No es porque es una posición pro Rusia o algo así, no, nada de eso. Es una cuestión importante para nosotros. De acuerdo, Katalin, vamos a... Lo siento. No. Lo siento mucho, lo siento Voy a mucho. tratar de... Las preguntas que tengo nos vamos a reasignar. Yo tengo una, voy a contestarla ahora, luego le pasaré la otra pregunta a Katalin, luego tengo otra yo, pero en principio para tratar de ser muy rápido para que los organizadores definitivamente no nos expulsen del acto. Quería hacer lo siguiente. Primera pregunta que yo tengo, que voy a agrupar. ¿Cuál es su pronóstico en relación a la recuperación de los valores cristianos en Europa y España? Y luego otra pregunta. ¿Quién cree que ha sido el promotor de la deriva ideológica en la Unión Europea y por qué el Partido Popular ha hecho dejación de sus principios y valores propios de una democracia cristiana sometiéndose a la ideología de género? ¿Cómo se consiente que la Unión Europea imponga una ideología cuando cada Estado europeo es soberano? Trataré de contestar de la siguiente manera y con cierta rapidez. Yo no hago pronósticos, yo simplemente me quedo en el diagnóstico, que ya es bastante. Pero el pronóstico es imposible. Yo no sé cómo va a terminar la guerra de Ucrania. No sé cuál va a ser la consecuencia. Lo que sí digo siempre yo a los chicos jóvenes con los que me reúno es que lo primero que hay que entender es uno en qué generación ha nacido. Yo pertenecía a una generación, en los años 50, yo nací en el año 51, 5 años después de la caída de la bomba atómica de Hiroshima y 11 años después de la Guerra Civil Española. Sabíamos que empezamos una etapa, que era una generación de la posguerra, de la postragedia. No necesitábamos un diagnóstico. Las guerras ya habían definido el diagnóstico, lo que había que hacer es evitarlas. Pero es que esta generación es distinta, es una generación fruto de la decadencia, no de posguerra. Es de la decadencia no suya, de la nuestra, de una mala administración del bienestar material y una pérdida exagerada de referencias permanentes a lo largo de muchos años. Entonces es el final de una etapa. Lo que no sé es qué va a significar eso, ni qué significa. Pero de una manera que mi generación era el arranque de una etapa, este es el final de una etapa. Y saldrá bien luego, pero lo que no sé es qué va a pasar en la mitad. Bueno, entonces yo ahora
lo pongo como ejemplo de lo que me contó el otro día el obispo de Orihuela, Alicante, José Ignacio Munilla, en un acto que organizamos en Lisboa hace unos meses, sobre lo que le sucedió con unos monjes que ha llevado a Mondragón. Arrasate Mondragón tiene unos monjes de países distintos, de naciones diferenciadas, desde África y desde Bielorrusia y países del estilo de Ucrania. Bueno, entonces uno de los monjes un día paseaba por los caseríos de Mondragón, maravillosos caseríos, y le preguntó a unos señores que probablemente tendrían mi edad, y les preguntó en voz alta: oye, el monje, que no sé de qué país era, ¿vosotros sois católicos? Y ellos les contestaron: nosotros somos vascos, por supuesto que somos católicos. Pero es que una semana después bajó al pueblo, al centro del pueblo, donde estaba con unos chicos de 20 años, 22 años, que estaban jugando con un patinete. Y entonces les hizo la misma pregunta: oye, ¿vosotros sois católicos? Y el chico se quedó sorprendido: nosotros solo somos vascos. Es decir, bueno, eso es muy gráfico, pero es muy representativo de lo que ha pasado. Ese es el diagnóstico. El pronóstico, Dios dirá. Y es verdad, al Partido Popular Europeo le ha pasado lo mismo que la Unión Europea, que empezó con alma y se fue quedando empezó con alma y no tenía cuerpo, y se fue quedando sin alma. Y al final es la etapa en la que hemos vivido, una etapa de indudable avance en el bienestar material, pero en el que hemos aplicado muchas referencias permanentes. Lo importante es diagnosticar esa enfermedad, ponerle freno y tratar de hacerlo indecible para que no concluya en una mala dirección. Catalín, pregunto: ¿se han observado cambios hacia los valores cristianos en la sociedad húngara gracias a la aplicación de las políticas aplicadas? Ya lo has explicado, pero te pregunto otra vez. Sí, como los números indican, entonces es un desarrollo hacia una dirección buena, a mi juicio. Y como he mencionado también, es importante seguir tomando nuevas medidas. Sin eso no funciona. Incluyendo también en los programas escuelas, toda la sociedad en general, cuestiones económicas, también acceso al trabajo, porque el trabajo asegura que tengamos nuestra vida normal y justo. Entonces es una cuestión muy compleja, pero a mi juicio estos 12 años significan algo. Entonces la sociedad hasta este momento 3 veces ha dado autorización a este gobierno. Entonces tiene un valor añadido. Entonces todo depende de la sociedad. Si evalúa positivamente los actos, medidas, programas y todo eso, entonces van a decidir sí de nuevo. Gracias. Muy bien, Catalina. Y yo tengo ya 2 preguntas que serían las últimas y agruparía para que vayamos al descanso previsto. Me preguntan: ¿a qué nos exponemos con la derrota o caída de la familia y de la religión? Y hay otra que pone: nacional-catolicismo comparado a partidos de derechas mayor oreja. No sé qué pone exactamente, no sé qué quiere que le conteste en esta, pero vamos, contesto a la primera. Antes lo he dicho, toda civilización tiene una dimensión religiosa, debe tener una dimensión religiosa. Yo no conozco una civilización sin una dimensión religiosa. Lo que sucede es que se tiene que valorar y apreciar esa dimensión religiosa. No se trata de que todos compartamos la misma fe, pero es evidente que tenemos que explicar que en nuestras vidas lo hemos aprendido. La religión es fuente de virtudes y no creer en nada es fuente de desorden. Y en nuestras propias vidas, cuando hemos tenido esos altibajos, yo he tenido fe creo que toda mi vida, pero cuando has estado más potente en términos de fe, has estado más ordenado,
Y cuando has tenido tus crisis religiosas o tus dudas, has estado más desordenado. Pero la religión es fuente de virtudes. De la misma manera que no creer en nada es segura fuente de desorden. Es algo tan sencillo y tan elemental. ¿Por qué no lo explicamos? Cada uno con su experiencia y con su vida. Yo creo mucho en los sacerdotes y en los sacerdotes jóvenes, muchísimo. Y yo siempre digo, lo más importante de los sacerdotes hoy es que fortalezcan la fe, porque antes lo he dicho, la falta de fe es la causa entre las causas de nuestra crisis en el País Vasco y en toda España y en toda Europa. Pero hay que saber dedicar, además de a la fe, un 5% al debate cultural. Que desde tu fe expliquen por qué este debate cultural, el avance de la nada, del extremo desorden, es un disparate. Y los sacerdotes tienen que jugar un papel relevante con sus pláticas sobre el orden social que se está imponiendo desde el silencio, desde el oscurantismo, desde la opacidad. Pero se está oponiendo sin resistencia. Y tienen que ser ellos parte activa, sin olvidar nunca que la fe es lo más importante que tienen que propugnar. Y respecto, ya he hecho una referencia antes, el nacionalcatolicismo, precisamente a la Iglesia se le podrá echar muchas culpas, no de lo que pasa hoy en España, porque hace tiempo que no está en la dimensión pública, no está en la esfera pública. Yo creo que pierde el tiempo pidiendo demasiadas veces perdón. Parece que todos los días tienes que pedir perdón. Se equivoca. En casa a tu mujer le tienes que pedir perdón no más de una vez al año. Una vez lo puedes hacer. Pero si tú haces todos los días un ejercicio de pérdida, de petición de perdón, ¿no tendrás autoritas moral en tu casa? Tú tienes que saber dosificar el perdón. Tú no puedes vivir todos los días pidiendo perdón, porque parece que estás acomplejado, que estás asustado. Bueno, pues hoy hay todo en España menos nacionalcatolicismo. Yo no lo viví, pero lo pude intuir, o lo pude vivir. Pero lo hubo, probablemente. Pero hoy el nacionalcatolicismo, hoy es el relativismo extremo en España, en Europa y en el País Vasco. Hoy la moda dominante es relativista y es totalitaria. Todo aquel que se atreve a decir yo no creo en el aborto me parece un disparate, un retroceso moral. Eso no es el progreso, ni los nuevos tiempos, sino esencialmente es la decadencia de la persona, pues casi te crucifican. Y si tú dices, oiga, mira, hay hombres y mujeres. El género es un invento, es una reinvención social, no existe. Habrá personas que a lo mejor no se sienten hombres o mujeres, merecen todo nuestro respeto, todo nuestro afecto, pero no pueden ustedes cambiar las reglas que son siempre generales, que marcan una sociedad. El género es un invento social, que de alguna manera hay que atreverse a decir que ese no es el camino del futuro de España, ni de Europa, ni del País Vasco. Muchísimas gracias y que la organización sea benevolente con estos 10 minutos de retraso. Gracias.